Ha dado una semana más de vida y decían ahorita en la oración de los diezmos, nos ha dado en abundancia, ¿verdad? Porque Él es bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios se manifiesta día con día. Es una de las cosas que me gusta más del Señor, que Él es bueno, que Él nos da y que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él no puede olvidar a su creación. Él siempre está de una manera constante exhortándonos, motivándonos, hablándonos. Dice el apóstol Pablo, hablando de la palabra de profecía, que no es otra cosa más que la palabra que tenemos, dice que cumple tres propósitos. Uno es la edificación, porque nos levanta, nos instruye, nos levanta, nos fortalece la palabra. Edificación, exhortación, la palabra de Dios nos exhorta, es decir, no nos regaña, nos exhorta, nos muestra lo mal que estamos y nos da la exhortación para que demos un giro, para que demos un cambio, para que vayamos al arrepentimiento y podamos establecer nuevamente nuestra relación y la intimidad con Él. ¿Ok? Edificación, exhortación y también el tercer propósito para el cual el Señor envía su palabra es la consolación. El Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones. El Señor nos consuela, porque Él es así, ¿no? Él siempre está obrando en restauración. Él restaura. Por eso es que Dios es bueno. Dice que hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él se compadece de su creación. Entonces podemos entender que Dios es bueno. Por eso se hablaba ahorita de que venimos a adorarlo con el corazón. No venimos por obligación, no venimos no venimos forzados, venimos porque queremos venir, ¿verdad? Venimos porque queremos estar con Él, queremos escuchar su voz, porque Él es bueno, ¿ok? Él es bueno. Y como venimos voluntariamente, bueno, pues yo ya ve que de pronto soy medio regañón. Como te decía mi hermano Ray, que si usted trae un celular y está esperando una llamada urgente, que lo ponga en vibrador. Yo no le voy a pedir que lo ponga en vibrador, yo le voy a decir, está usted esperando una llamada urgente, mejor sálgase. Porque no hay nada más urgente hoy en esta hora que escuchar la palabra de Dios. Porque si usted está esperando algo muy urgente, pues no va a poner atención por estar esperando a ver en qué momento le llaman y no. Entonces mejor o apáguelo completamente o espere su llamada allá afuera. Me veo muy mal, ¿verdad? Pero es que es así. Para mí hoy no hay nada más importante que estar aquí escuchando la voz de Dios. Qué feo, ¿verdad? Pero es así, lamentablemente. Bueno, abra su Biblia, por favor, en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8. Allá cuando estábamos en Sión, no en Jerusalén, no. Cuando estábamos en la calle Sión, que nos congregamos ahí, teníamos un letrerito que cuando nos cambiamos lo quitaron, no sé por qué, hay que volver a poner. Un letrerito que decía, Dios te va a hablar, pero no por el celular, págalo. Dios nos habla. Creo que ya no tengo proverbios aquí en mi Biblia. Proverbios 8. Deje un dedito ahí y váyase para Hebreos capítulo 1.
¿Ya está? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Voy a leer. Dice la palabra, Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? ¿De cuántas maneras? Dice, ¿cuándo? ¿A quién? ¿Por medio de quién? Versículo 2. ¿En cuál tiempo? ¿A quién habla? ¿Por medio de quién? A Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el apóstol Pablo que todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Jesucristo, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, ¿no? Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es la expresión de Dios. No es la palabra solamente. Fíjate, aquí tenemos que ver una cosa. Una cosa es palabra. En tu mano tienes la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? En tu mano tienes la palabra de Dios escrita. Pero es muy distinto la palabra a la voz de Dios. ¿Estás de acuerdo? La palabra está escrita, pero la voz es hablada. Dios nos habla a través de su palabra. Yo la puedo leer y Dios no me habla nada. Pero llegó un momento en que sí me habla. Sí nos ha hablado Dios, ¿verdad? De pronto estás leyendo y sientes que Dios te está hablando. La voz de Dios resuena en todo tu ser. Y el Señor te da una palabra. Cuando esta palabra de Dios viene a tu vida, viene a mi vida, es cuando se hace carne. Es cuando tenemos y empezamos a alcanzar la fe y junto con la fe, la sabiduría. Mientras Dios no nos habla, entonces solamente tenemos una mera información y un mero conocimiento en el aspecto intelectual. Por eso es que la vida de muchos teólogos no cambia en nada. Y no hablo solamente de teólogos, sino de personas que conocen mucho acerca de la palabra de Dios, pero como no les es revelada la palabra, pues se mueven solamente en un nivel intelectual. Y no hay una diferencia notoria, ¿ok? Entonces, entendamos que Dios en este tiempo, dice aquí el autor de los Hebreos, Dios nos está hablando en este tiempo por medio de su voz. Dice, hablando es voz. La voz de Dios es Jesús, el verbo, la expresión de Dios hecha carne. Y en Proverbios capítulo 8, vamos para allá, vemos y entendemos como todo fue hecho por Él y toda la obra de Dios es hecha con sabiduría. Entonces, ¿quién es la sabiduría de Dios? Es Jesús. Dice el capítulo 8 de Proverbios, dice una pregunta, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Está hablando. Es una pregunta que nos corresponde a nosotros contestarla. En lo personal, ¿verdad? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Fíjese, yo estaba leyendo que estos hombres, cuando están, bueno, tenemos que es Salomón el que está escribiendo por los proverbios, pero en la antigüedad, cuando se hablaba de esto, pues a la mente viene de inmediato, la sabiduría es femenino, ¿verdad? Entonces viene la imagen de una mujer que anda deambulante, así se dice, que anda caminando de un lado para otro, una mujer que anda caminando de un lado a otro y que de pronto se para en una montaña y desde esa montaña o desde esa loma grita,
¿no? Y manifiesta, habla la palabra de Dios. ¿Ok? Esta mujer anda por todos lados hablando, llega a las puertas de las casas, va en los caminos, va por todos lados, porque por todos lados donde tú y yo vayamos, nos vamos a encontrar con la sabiduría de Dios. Tener enfrente a una persona, tengo enfrente a mamá, estoy viendo la sabiduría de Dios. Si me pongo a meditar y a reflexionar, digo, caramba, qué impresionante, ¿verdad? Cómo Dios es tan sabio, tan perfecto, tan poderoso, que es capaz de hacer a un ser humano una maquinaria perfecta, que es capaz de soportar, no hombre, olvídate, ¿no? Casi cualquier cosa. Un ser tan perfecto que se puede manifestar a través de un hombre y darle o una mujer y darle una voluntad férrea. La capacidad de sostenerse, de mantenerse y de aferrarse aún en las peores condiciones. Ahorita que decía Ray de allá de Canadá, pues hay unas que están muy bonitas, pero dice que la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Y en el bote hay que ser un poco rudo para sobrevivir. Porque si no te manifiestas eso y llegas a perder la dignidad, perdiste todo. Entonces, es ese Dios el que de pronto, ¿no? Se refleja en su creación, dice el apóstol Pablo, que de lo que Dios conocemos, lo conocemos por su creación. A donde quiera que tú vayas te encuentras con la sabiduría de Dios. Donde quiera que vayamos, sabiduría y esa sabiduría clama, mano, como un grito, ¿verdad? Nos habla y nos dice, mira, aquí está Dios, esto es hecho por Dios, Dios es esto, Dios es lo otro. A donde voltemos, mano, es la sabiduría divina que nos está hablando. Dice el verso 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces, o sea, habla, ¿verdad? Habla. ¿Y a quién se dirige? Fíjate, oh hombres, a vosotros clamo. ¿Qué es un clamor? Es un grito. Es algo que sale de dentro de la sabiduría, que no es otra cosa más que Jesús y Dios. De dentro del corazón de Dios, de lo interno de Jesucristo, sale este clamor, ¿verdad? Para guiarnos. Sale su voz para guiarnos, para conducirnos, para inducirnos. Dice, oh hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz, ¿a quién? A los hijos de los hombres. Verso 5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. O sea, le está hablando a un hombre que es como, que es un simplón, ¿verdad? Es muy así, no entiende, no capta. ¿Ah? Y a uno que es así medio, iba a decir bolaños, pero no. Bueno, como yo, porque bolaños, aquí están otros bolaños, estos son así. O sea, que es necio, ¿no? Que se aferra y dice, pues ahí está hablando. Entonces Dios está hablando. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué te habla tanto y habla tanto y habla tanto y habla tanto? ¿No? ¿Por qué Dios habla tanto? Pues lo único que quiere es bendecirnos. Es lo único que quiere Dios. Desde siempre. Dice el apóstol Juan, ¿Dios es qué? Dios es amor. Su naturaleza es amor. Dios no sabe hacer, bueno, su principal, Él es amor. ¿Qué es lo que sabe hacer Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios siempre? De la eternidad a la eternidad, como amor. Como amor. No tiene otra expresión Dios. Amor. Amor. Escuchamos un testimonio ahorita. ¿Qué? Amor. El amor de Dios que nos hace llorar. ¿Verdad? ¿Cómo es que me amas tanto, Señor? Si yo soy así, y así, y así, y así, y así.
¿Y cómo es que tú me amas? Porque Él es amor. Porque Él no puede cambiar. Él es amor. Me va a disciplinar por amor. Me va a hacer pasar muchas cosas por amor. Pero es amor, no es otra cosa. ¿Ah? Ay, ¿por qué a mí, Señor? Porque te amo. Ah, ¿y porque me amas me pasan estas cosas? Sí, porque te amo. Punto. Así que el amor de Dios está en todos lados. Fíjate qué tremendo. Por amor te operaron, Evita. Porque si no te hubieran operado, te nos mueres ahí con, ¿verdad? Fíjate. Y antes hacían unas rajadotas, además hacen 3 hoyitos y ahí, ¡pum! Te sacan media tripa por ahí por un hoyito. ¿Verdad? Es amor. Es amor, es amor. Entonces Dios nos habla, Dios nos está hablando y nos dice, ponga atención, porque ahorita vamos a ver cómo es que el solamente oír pero no escuchar, pues no nos lleva a nada. En Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas 8, 18. Está hablando acerca de la parábola del sembrador, ese es el contexto. Es el contexto. Y lo dicen en el verso 16, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que ven, los que entran, vean ¿qué? La luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Luego dice el verso 18, ponga atención, dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿De qué depende tener o no tener? De la manera que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Mirad, pon atención, ten cuidado, ¿no? Alerta, fíjate bien cómo escuchas la palabra. Recordamos a un rey muy famoso, el primer rey de Israel, ¿se acuerda? El primer rey de Israel, Saúl, que no puso atención a lo que el profeta Samuel le dijo. No puso atención y entonces medio escuchó. Y como medio escuchó, medio obedeció. Y como medio obedeció, le dijo el profeta, oye, qué bonito te quedó la corona, ¿verdad? Pero presta, porque tú no. Porque no puso atención. Qué tremendo. Hoy en este tiempo vivimos una crisis muy fuerte, porque hay mucha ignorancia en todos los aspectos, ¿eh? No estoy hablando de la palabra de Dios solamente, hay mucha ignorancia en términos generales. El mismo movimiento social, los mismos adelantos de la ciencia nos han ido haciendo flojos, lentos para pensar. Yo me acuerdo cuando iba yo a la escuelita, no hace mucho tiempo, de ese asunto. Pues te ponían a hacer los teachers, ¿verdad? Te ponían a hacer tus quebrados, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, tus quebrados. Se quebraba uno la cabeza para hacerlos, pero había que hacer quebrados, raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿verdad? ¿Qué más? Pues quién sabe qué tanto. ¿Eh? Ya cuando fuiste a la secundaria, pues ya empezaste con matemáticas, un nivel más elevado, ¿verdad? Luego el álgebra, la trigonometría, y ahí estaba uno quebrándose la cabeza, mano, para sacar todo eso. Las famosas gráficas, ¿verdad? Con las ecuaciones, y era una cosa espantosísima. Porque había que esforzarse, ¿no?
y ibas a hacer una transacción, la que fuera, pues tenías que sacar tu lapicito, tu pluma y tu papelito, hasta en un boleto de camión a veces, ¿verdad? Pero hacías tus números ahí para que no te fueran a bailar o fueras a abusar de la gente, pero era a mano. ¿Y qué pasó cuando se inventaron las famosas esas, ¿cómo se llaman? Calculadoras. A ver, pone a un chamaco ahora a que te haga una división así de... No saben, no saben. Porque ya van a la escuela y ya llevan su, ¿cómo se llama? Calculadora. Rápido ahí, ¿de qué quieres? Físico, químico, matemático, hacen ahí unas ecuaciones, van y bajan a la luna y todo con la maquinita esa. Ya no pensamos, ya no ponemos atención, ya no tenemos que escuchar al teacher, porque pues ya nomás ahí te dice, cómprate esta marca, es la mejor y ya aprendiste matemáticas y trigonometría. ¿No? Todo es fácil. Ya no oímos. Nos hemos vuelto distraídos. Ya no hay que leer. ¿O sí? Hasta la Biblia, ya hay Biblia en CD. Ya no tienes que leer, ¿para qué lees la Biblia? Pues mejor te compras un CD y lo pones ahí. Y si no tienes un aparatejo de esos satánicos diabólicos, te compras el otro, ¿ese cómo se llama? Ese hombre que traen aquí en la oreja, aquí se ponen algo aquí, ya andas todo el día. Te hablan y, oye, ya no hay que leer. Aquí lo traes. ¿Sí o no? Todo es rápido, todo es fácil. Ya, ¿cuál atención? Dice el Señor, cuidado, cuidado. Mira cómo oyes. Pon atención a mi palabra. Porque si fallas en poner atención, lo que tú crees que tienes, y si pones atención, lo que no tienes, bueno. Entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros, el Señor Jesús nos dice, ¿por qué nos dice que pongamos atención? Porque nos quiere bendecir, ¿verdad? Nos quiere bendecir, quiere darnos instrucciones precisas, concisas y bien macizas, ¿verdad? Para que caminemos con seguridad, para que vayamos por la vida con certeza, ¿ok? Bueno, pero decían, bueno, pues nos hemos hecho tardos. La Biblia nos habla mínimo de 3 tipos de personas que escuchan la voz. Y ahí vamos a ver en cuál nos identificamos nosotros. Primero, nos habla la Biblia de la persona indolente o las personas indolentes. Ahí en el diccionario dice que una persona indolente es aquella que no es afectada ni conmovida por ninguna razón o circunstancia. Es decir, es una persona que le da lo mismo. Decía mi abuelita, le da lo mismo atrás que en ancas. Es lo mismo, ¿verdad? Así decía mi abuelita, pues yo. Así decía mi abuelita, échele la bronca a ella. Entonces, este indolente lo vamos a encontrar nosotros en Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice la Biblia que esta persona es tarda o lenta para oír. Hebreos capítulo 11, verso 5. Perdón, 5:11. Oh, perdón. Bueno, téngame compasión, hombre. ¿No, hija? Abusan porque estoy viejito, mano. Sí, ahí están. Bueno, 5:11, pues ya está ahí. Está el autor de Hebreos hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Está hablando acerca del sacerdocio
de Jesús. Y dice en el verso 11, acerca de esto, o sea, acerca del sacrificio de Jesús, de su resurrección y del sacerdocio, acerca de eso tenemos mucho que decir. O sea, hay mucho que hablar, hay mucho que explicar, hay mucho que enseñar. Dice, y difícil de explicar. ¿A quién es difícil de explicarle las cosas? A una persona que no sabe. Porque una persona que conoce de lo que le estás hablando, pues con 2, 3 palabras rápidamente entiende, ¿sí o no? Rápido entiende. Sí, esto es así, esto es así. Pero aquí dice, tenemos mucho que decir, pero muy difícil de explicar. ¿Por qué? Dice, por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos, tardos. Y esto no es que hayan llegado tarde a la reunión y que lleve empezado. No, no, no. Ese es otro asunto. Es del griego, tardos, dice, del griego notros. No sé si así se pronuncia, pero yo no soy griego. Entonces apelo a la Real Academia de la Lengua Española y lo puedo pronunciar como yo entienda. ¿No? ¿Verdad? Notros, que significa, ahí te va, lento, perezoso, indolente, pues ya lo vimos ahí. Indolente y torpe. Está feo, ¿verdad? Tardo para oír. Es una persona lenta, perezosa, indolente y torpe. Y aquí el autor de los Hebreos le está hablando a creyentes que ya tienen tiempo, fíjate, tienen tiempo escuchando la palabra de Dios. No le está diciendo a alguien recién llegado al cristianismo, le está hablando a gente que ya tiene años escuchando la palabra de Dios. A mí me daría mucha pena, bueno, a mí me da pena, fíjate, te voy a platicar un paréntesis nada más. Deja ahí donde estamos y ponle en pausa. Ahora que fuimos al Congreso de Cárceles, ay, 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 ay. Dígame una pregunta, contésteme una pregunta, pero contéstemela bien, 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 no le dé pena. ¿Yo le parezco a usted un burro en cuanto a la palabra de Dios? Qué bueno que me ve con amor. Usted sí es un hijo de Dios, es una hija de Dios, porque me ve con amor. Nos hizo un examen, Beto, de cosas que hemos visto, pero de siempre. Yo con esas mamilas, ¿le dicen? Con esas tetas o mamilas, con esas crecí. Y ahora que estamos en el Congreso, nos hace un examen así rápido. Y así, a ver, escribe, contesta, ¿qué esta pregunta? Y había que poner la respuesta, pero ya. Y yo contesté todas mis respuestas. Y que me reprueba, man. ¿Sabes cómo me sentí? No, me dan ganas de darle un golpe, man. No, sí, sí, no. Y luego espérate, que este muchacho como que le encanta. O sea, te da una puñalada y luego le haces el cuchillo, mira, para que te cale más duro. Como está pasando por el internet, y ahí, y que todos reprobaron y que son unos burros y quién sabe qué bueno que no me estaban enfocando a mí la cámara del internet. Porque imagínate a salir a nivel mundial como burro, si no aguantaba ahí, mano, ¿dónde está? Híjole, qué barbaridad. Me dolió mucho. Ahora imagínate aquí el autor de los Hebreos que les está diciendo a estos, ustedes ya tienen mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero son lentos, son perezosos, son indolentes y torpes. Hoy yo sí le doy un puntapié. Imagínate cómo se sentirán ahí, ¿no? Porque ellos, pues sí entienden lo que les está diciendo. Acá Dios es benévolo y le puso ahí lentos para escuchar. Bueno, está bien. Ok, entonces es así. Le está hablando a creyentes que ya tienen tiempo escuchando la palabra de Dios y les dice ahí enseguida, fíjese, verso 12, porque debiendo ser ya que maestros, imagínate nada más.
por tanto estar escuchando la palabra de Dios, ya deberían de ser maestros, deberían de estar enseñando a otro. Dice, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Otra vez, vamos a empezar otra vez, porque ya se olvidó. Ah, qué feo. Ahí me la debe Beto. Ahí me la debe Beto. No, a mí sí me da mucho coraje. No, me da coraje. Pero no con él, me da coraje conmigo. Porque imagínate, ponte a pensar en tu trabajo, el que tú tengas, ponte a pensar en tu trabajo. ¿Para qué te pagan? ¿Eh? Para que hagas tu trabajo y lo hagas bien. ¿Sí o no? Y que no hagas tu trabajo, que no lo hagas. Oye, es un fraude. Estás robando a tu patrón. Qué grueso, ¿no? Por eso, papá, 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 pues, pues no trabajas. Porque el que tiene y el que no tiene, se le da. Qué barbaridad. Bueno, este tipo de personas, el que es tardo para oír, ya vimos sus características, esta persona no recibe revelación, porque como está un poquito mal de su cabeza, no recibe revelación. Dios no le va a revelar nunca a una persona que es perezosa, Dios no le va a revelar su palabra. Esto es definitivo. En su caminar Jesucristo escogió a 12 discípulos, ¿sí se acuerdan? Pero Jesús nunca llamó a un discípulo a un flojonazo. Siempre llamó a alguien que estaba trabajando. Siempre, siempre. Porque si usted cree que el trabajo secular es difícil y es pesado, yo le invito a que se agarre un ministerio, pero que se lo agarre de tiempo completo. Y entonces va a ver usted lo que es dormirse después que todos y levantarse antes que todos. Y llevar las cargas aquí arriba, mira. Las tuyas, Chuy, y las del pueblo. Y tener que pedirle al Señor sabiduría para actuar. Porque a veces uno cree que va a actuar correctamente y haces más daño que el que harías guardando silencio. A veces uno cree que hace lo correcto y ya cuando ves, mano, que se está derrumbando el edificio, dices, creo que me equivoqué. Esta persona o este tipo de personas no van a recibir revelación. Mateo capítulo 13, verso 14. Estamos en la parábola del sembrador, Mateo 13, 14. Dice que esta persona oye, ¿sí dice así? Oye, ¿pero qué? Pero no entiende. O sea, no tiene entendimiento, no tiene esa capacidad de entender. Y estamos hablando en el aspecto humano. Y dice que ve, ¿pero qué? Pero no percibe. O sea, ve, dice la palabra, como a través de un espejo, Chuy, obscuramente. No, no tiene una buena visión, no tiene visión espiritual. No tiene entendimiento espiritual, no hay discernimiento de la palabra. La palabra simplemente es hueca, es vacía, es fría, punto. ¿Por qué? Porque aquí está lentón. El corazón dice en Mateo 13:15 ahí mismo, léamelo por favor.
Fíjese, dice que el corazón, cuando la Biblia nos habla de corazón, ¿de qué nos habla? Nos habla de la mente. Tú eres lo que hay aquí en tu mente. Cuando la Biblia nos habla de corazón, nos habla de esto. ¿Ok? No siempre, pero aquí dice el corazón, su mente se ha engrosado. Acuérdense que está hablando de entendimiento, de oír y de entendimiento, entonces estamos dirigidos a la mente. Su mente se ha engrosado. ¿Cuáles son las características? Primero, tiene un cerebro que no está acostumbrado al estudio y su mente es lenta. Yo no sé mucho de estadísticas de eso en cuanto a la lectura y todo eso, pero ahora que han estado con los asuntos de la SEP y todo el asunto, o la SEG, creo que el promedio del mexicano, creo que lee un libro al año. Y eso, el libro vaquero. El especial de trailer, de traileros, ¿sabes cómo se llama, no? ¿No? O la Hermelinda Linda, o no sé qué, pero fíjate, un libro al año, pues prácticamente no leemos nada, no leemos nada. Entonces aquí el cerebro pues está, ¿no? Es como cuando quieres arrancar un carro que tiene la batería baja, sí, 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 hasta le bombeas, no jala. Otra vez, terminas acabándote la marcha, man. Está pegada la máquina, no se ha usado durante años. ¿Sí o no? Bueno, tú sabes mucho de mecánica, Martín, yo solamente estoy hablando al tanteo. Dice que es una persona perezosa para estudiar. Le da lo mismo saber o no saber. La indolencia, ya lo vimos. Dice, por no activar el cerebro, se ha caído en la torpeza mental. No razona, no medita, ni puede comprender. Fíjese todo lo que sucede por no leer aquí en la mente. A veces no tenemos tiempo de hacerlo, ¿verdad? Yo tengo esa que sea Conchita, la audiobiblia, la tengo ahí en la computadora. Y y de repente empecé a caer en la trampa. Porque es una trampa. Ah, ¿cómo no va a ser una trampa? De que estés oyendo y no leyendo. Si cuando lees Dios te habla, cuando oyes es raro que captes ahí al Señor. Aquí tienes el discernimiento, estás leyendo y ándale. Y cuando estás oyendo, pues andas por acá haciendo otra cosa. ¿Sí o no? Se pone la señora su mascada aquí, agarra su plumero y anda ahí echando talache. Y cree que está oyendo. El otro burro va manejando y con el discote allá va manejando y cuidado con aquel y ya, ay, qué bonito día y que el sol y ahí el otro va, güey, y oíste que fue dicho y no sé qué. ¿Qué entendiste? Nada. Es un engaño eso. O se sienta uno y exclusivamente a eso o no vas a entender absolutamente nada. ¿Cuántas veces quieres leer la Biblia así? ¿10, 15, 30 veces al año? Pues pon ahí tus casetitos y escúchate. ¿Crees que los escuchas? Es un engaño. Que me disculpen los tecnócratas, pero es un engaño. Por no leer, por no meditar, por no poner a accionar aquí esto, se hace uno lento, tardo para oír la voz de Dios. Yo espero que usted no haga eso, ¿eh? Si tiene muchos discos, regálemelos para que yo se los hago para que no. Yo soy buena gente, yo se los recibo. Ah,
Eso, qué bueno que me haces la aclaración. No te digo, yo soy así muy cortante, muy tajante. Hay gente que sí no sabe leer. Qué bendición son esas cosas, ¿no? Qué bendición. Luego yo no sé también qué inventaron, que si te pones los esos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No, pero ¿cómo se llama lo que se mete uno aquí en los... Discúlpeme, pues yo soy de Indianápolis, yo no conozco mucho de tecnología. ¿Cómo se llama eso que te metes aquí? ¿Audífonos? No, orejeras son las que les ponen a los... ¿Audífonos? Bueno, que es que si te ponen los audífonos y te duermes escuchando, que se te va a grabar. Ah, y luego dormido, man. A ver, dime el Salmo 91 de memoria. Puede ser, y yo no digo que no, puede ser, algún beneficio debe de haber, por supuesto, por supuesto. Te voy a decir por qué. ¿Por qué razón? Una, cuando la palabra de Dios es expuesta, ¿a quién se está ministrando directamente? Al espíritu. Aunque el alma esté toda acá, al espíritu se le está ministrando y el espíritu sí oye, aunque tú no escuches. ¿Sí? Pero dice el apóstol Pablo que si tú hablas en lenguas, a ti mismo te edifica, el espíritu se edifica, pero tú quedas sin entendimiento. Y yo tengo que entender la palabra de Dios, tengo que comprenderla y tengo que escuchar la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Ok? Mi espíritu está lleno, pues está bien, está bien. Estoy fortalecido espiritualmente, pero el intelecto dice, oraré en el espíritu, pero también con el intelecto. Cantaré en el espíritu, pero también tenemos que entender. Mira cómo oyes. No le estoy regañando, nomás estoy agarrando. Sí, puede ser. Ay, es que ¿a quién le toca piedricar? ¿Al gritón? Ay, mejor no vamos. Proverbios 24, 30 al 34. Fíjese nada más qué es lo que dice. Este es el riesgo de hacernos lentos para leer. Perdón, lentos para oír. 24 del verso 30 al 34. Usted está ahí, yo se lo voy a leer y usted sígalo, ¿ok? El, el domingo pasado Aldo les dijo bien feo y a él no le dijeron nada. Proverbios 24, 30 al 34. Dice, pasé junto al campo del hombre y junto a la viña del hombre falto. He aquí, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjese qué cosa. O sea, se queda vacío, ¿eh? De la palabra de Dios. Qué tremendo. Tenemos que esforzarnos en oír, oír. El segundo tipo de persona que la Biblia nos habla, debe de haber más, yo más veo tres. El inconforme, el inconforme. Esta es la persona que escucha y comprende, o sea, sí lo entiende, comprende, pero no está de acuerdo. ¿Ok? Es una persona que escucha la palabra de Dios, entiende lo que se le está diciendo, pero no está de acuerdo con lo que se está diciendo. El diccionario nos da una definición, dice que es una persona que mantiene una actitud contraria a lo establecido
en el orden moral, ético, político o espiritual. En el argot popular diríamos es el señor Contreras, ¿verdad? Todo va, todo en contra, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con otro, y no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo. Y no hace nada para acá. No, pero aquí no dice eso, ¿no? No está de acuerdo. Ok, esta persona la encontramos nosotros en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 3. A ver, Gloria, por favor, léenlo, por favor. Ok, dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Es lo que me está diciendo, conforme a sus propios deseos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Lo que a esta persona le agrada, lo que a esta persona le es grato. Ok, entonces es definido como la persona que tiene comezón de oír, de oír. Este tipo de persona escucha, ya lo vimos aquí, pero no le es grato seguir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, decía yo ahorita, de pronto nos va a confrontar, ¿cierto? Nos va a exhortar, nos va a exhortar, nos va a edificar y nos va a consolar. Pero lo que no le agrada a la persona es la exhortación, ¿no? La exhortación. Mira, vas mal, vas equivocado, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Te va a suceder esto, te va a suceder lo otro, va a pasar por aquí, va a pasar por acá. Entonces la persona no le agrada escuchar eso. Y automáticamente dice, pues no estoy de acuerdo. Debe de haber un error. ¿Ok? Entonces, dice, no siga la verdad porque ésta choca con sus creencias, con sus prejuicios y con sus opiniones. Y a veces es necesario pasar por valles de sombra de muerte. Es necesario pasar por aflicciones fuertes, por tribulaciones muy duras, para poder entender lo que está escrito, que a Dios nadie lo enseñó, que Él es la sabiduría total. Nadie lo enseñó, nadie lo aconsejó, que si está escrito ahí es porque así es, ¿no? Cuesta trabajo, uno se resiste, se cierra el oído, no, eso no lo quiero entender, eso no lo quiero escuchar, porque no está de acuerdo a mi voluntad. Este tipo de personas quieren un Dios de acuerdo a su imagen y semejanza. Que Dios piense como yo pienso. Que Dios actúe como yo actúo. Pero como no es así, no estoy de acuerdo. Mejor voy a escuchar a otro maestro. Voy a buscar otro lugar donde se predique la palabra como a mí me agrada. Y no, dice, como la verdad le obliga a someterse a Dios, prefieren no aceptarla. Cuestiona la voluntad de Dios porque les parece absurdo que no esté Dios de acuerdo con su voluntad. Esto es, Dios tiene que hacer esto, ¿no? Yo no creo que Dios actúe de esta manera. Y empiezan los razonamientos que están fuera de lo que es la palabra de Dios. Entre este tipo de personas se encuentran personas u hombres o mujeres muy inteligentes, con una capacidad intelectual impresionante. Por eso es precisamente
que empiece esta situación. Ahí la vemos reflejada en Romanos capítulo 1, ¿no? Profesando ser sabios. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, vaya para allá. Capítulo 1. Sí. Dice el 19, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es impiedad? Piedad es amar a Dios y la creación de Dios. O sea, amar a Dios, someterse, sujetarse a los principios establecidos por Él. Eso es piedad. Ahorita lo vamos a ver acá en Timoteo, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. O sea, van a tener una apariencia de santidad, de entrega al Señor, pero, pero detrás de esa apariencia, atrás de ese barniz de espiritualidad, está un hombre tremendo ahí, ¿no? La impiedad. Entonces es lo que dice acá el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, lo que decía ahorita, por donde quiera que caminemos nos vamos a encontrar con la sabiduría de Dios. Donde quiera que caminemos, donde quiera que vayamos, en lo más insignificante, ¿no? Tal vez pienso yo, ahorita se me vino a la mente, tal vez en cuanto la criatura sea más pequeña, más maravilloso es la obra de Dios, ¿no? Porque hacer algo grande, en algo, en una capacidad grande, pues está. Ahorita me viene a mi mente esto de unas personas que vi una ocasión en la televisión que en la cabeza de un alfiler hacen un paisaje. ¿Sí lo has visto? ¿No? En un arroz dibujan ahí con pincelito, hacen unas verdaderas obras de arte. Digo, qué impresionante. Fíjate, sí, ahora sí estoy de acuerdo, me estoy convenciendo a mí mismo, que entre más pequeña es la criatura, más se manifiesta la gloria de Dios. Porque imagínate, pues que haga una máquina perfecta de un ser humano, pues está bien, ¿verdad? Está grandote. Hay donde meter las manos y echar para afuera tuercas y tornillos y ya arreglas y todo. Pero en un animalito pequeño, en un microbio, ahí está manifestada la perfección y la grandeza de Dios. Qué impresionante. En un microbio que no alcanzo a ver con los ojos, que necesito un telescopio ahí para poderlo ver. Qué maravilla. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles aquí están, los virus, las bacterias, las cosas invisibles, pero no habla de eso, invisibles de Él, su eterno poder. ¿Quién puede ver el poder de Dios? Nadie. Pero si vemos la manifestación, ¿verdad? Volteamos para todos lados y ahí está la manifestación del poder de Dios. Y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Nadie puede decir Dios no existe. Nadie puede decir Dios no existe. Aunque lo diga internamente, necesita estar muy convencido para eso. O necesita tener una mente muy atrofiada para creer eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y le empezaron a dar clases al Señor. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo, ¿verdad? Es aquí este hombre, inconforme. Pues es que, ¿cómo Dios? Y a ver, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hace el otro? Y a ver, explícame, ¿por qué? ¿Verdad? Y empieza una sarta de cosas, de cuestionamientos. Dice, en esto se encuentran hombres muy inteligentes, hombres estudiosos, y por lo consiguiente son muy preparados, ¿verdad? Mucho, muy preparados. El ponerse a debatir con una persona que tiene muchos conocimientos es difícil, es muy difícil. Porque para que le ganes a una mente intelectual, hablándole tú de espiritualidad, solamente que Dios te dé mucha sabiduría para darle el principio y ponerlo en un lugar. Es difícil. Necesitamos, por eso fíjate, cuando el apóstol Juan nos dice que aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, dice, no lo recibas ni le digas bienvenido. Y aquí, bueno, pues sin meterme en problemas de tipo denominacional, pero pues hay por ahí un grupo que son muy trabajadores, que dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza, ¿no? Entonces, estas personas, te pones a debatir un cristiano normal, un cristiano promedio, se pone a debatir sobre principios con una persona de estas y lo anda revolcando. Por eso dice, Juan sabía de esto, pues nos conocía, ¿verdad? Como que fue futurista y vio hacia el futuro que no nos gustaba poner mucha atención. Y dice, no lo recibas ni le digas bienvenido, porque si bienvenido, pásale, ya te convenció, man. Ya te convenció, te va a revolcar. Ok, preparados. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús estaban los saduceos que negaban de la resurrección, ¿verdad? Estaban los mismos fariseos que tenían conocimiento, pero no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Así de sencillo, ¿no? O sea, celosos de Dios y persiguiendo a Dios. Los escribas, los intérpretes de la ley, que Jesús les dijo, cierran ustedes y le impiden al que viene detrás. La ley. En la época más moderna, bueno, pues tenemos a un teólogo muy famoso que partió el cristianismo en dos, entre otros, porque son dos, Jacobo Arminio, ¿verdad? Este hombre que sostiene que la salvación se pierde tomando una serie de textos bíblicos que parecieran decir que se pierde, pero que profundizando en la exégesis de la palabra te vas a dar cuenta que no es posible que eso se pierda, ¿ok? Bueno, y bueno, pues en nuestra época también hay un teólogo que tú conoces cuando estabas en Pénjamo, ¿no? ¿Sí? Ese cuate también ha parado de cabeza medio mundo. No le voy a decir no le voy a decir su nombre, ¿no? Bueno, le voy a dar la profesión. Es doctor en teología y se llama Jorge Treviño. Sí, este hombre habla y pues Dios lo agarre confesado, dijo mi abuelita, porque, porque negar la doctrina de Jesucristo es ser anticristo. ¿Ok? Es estar en contra de Cristo. Y lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar fue la doctrina de la gracia. Por gracia sois salvos, no por obras, para que ninguno se gloríe, dijo el Espíritu a través de Pablo, ¿verdad? Y el Señor Jesús, bueno, Juan escribiendo en su Evangelio, Juan 3:16, ¿verdad, Chuy? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y se aplique la ley, así dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Así dice? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se anda amarrando una pata a la ley? Por gracia. Dijo el español, es por gracia, hombre, es por gracia. ¿Eh?
Entonces, hay ahí, así es. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con Dios y no estoy de acuerdo, yo soy más sabio y ya se arma ahí la rebatinga y está el asunto. Vamos a pasar al tercer hombre porque ya se me está acabando el tiempo. Ya se me acabó más bien. Aquellos que son nobles, aquellos que están dispuestos a escuchar. Este es un tercer tipo de personas que también nos habla ahí en la parábola del sembrador. Leamos Lucas capítulo 8, verso 15. Léamelo, por favor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón fueren rectos, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ok, dice que son los que, los de buen corazón. ¿Quién es la persona de buen corazón? Mira, es bien sencillo. El Señor nos habla de una bienaventuranza, ¿no, Chuy? ¿Sí? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? En espíritu. Es el que ya está dado, mano. Es el que dice, sí, 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 Señor, tú tienes la razón. Yo ya después de haberme dado tantos frentazos, de haber caminado por, ¿no? Descalzo ahí por un montón de vidrios y piedras, todo el asunto, ya me di cuenta, Señor, que tú tienes razón. Dime lo que quieras, yo te voy a escuchar. Ya no se defiende, ya no nada, ya lo que quiere es, dice, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera. Ya. Cero cuestionamientos, cero oposición, cero todo. Señor, lo que tú digas, Señor, aquí está mi corazón. Dijo Pablito, ¿verdad? Estando en el suelo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y nomás le dio un garruchazo así, mira. Suelo. ¡Ay! Lo que tú digas. Corazón dispuesto. Ya no quiero más. Ya todos mis argumentos, ya toda la filosofía de la vida, ya todo lo habido y por haber, ya lo probé. Ya, lo que tú digas, Señor. Dice, estos la oyen, la palabra, la retienen, la guardan y como la guarda, da fruto. El Señor le dijo a sus discípulos, fíjate, en Lucas 9:44 les dijo, hagan que les penetren bien estas palabras. Jesús está hablando y dice, ustedes hagan. ¿Qué te está diciendo? Que pongas atención, que escuches con atención y que no te distraigas para que tú mismo hagas que la palabra penetre dentro de ti. Y fíjese en el contexto que se lo está diciendo, la misma parte de este texto, búsquelo ahí en 9:44. ¿Por qué se los está diciendo Jesús? Dice, porque yo ya voy a ser entregado. Yo ya dentro de poco ya no voy a estar contigo. Y si esta palabra no está morando en ti, pobrecito, te vas a quedar huérfano. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde te vas a agarrar? ¿Dónde va a estar tu fortaleza? Ah, en el Espíritu Santo. Sí, sí, tienes toda la razón. En el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que va a venir sobre el creyente o está sobre el creyente, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios para recordártela. Pero si no está en ti la palabra, ¿qué toma el Espíritu Santo? No toma nada. ¿De dónde te puede dar un sabio consejo si no hay nada en el hombre? Porque se ha hecho tardo para oír. Se ha hecho, pues, un cuestionamiento de la palabra de Dios. Ha estado buscando soluciones por otro lado. Por eso el Señor les dice, hagan que les penetren bien estas palabras, porque va a haber beneficios. ¿Cuál es un beneficio? Bueno, nada más un beneficio. Un beneficio que tenemos, entre otros muchos que hay, ¿no? Es mantenernos en el camino. Mantenernos en el camino. Porque es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el salmista.
dice Pedro, que nosotros hacemos bien en estar atentos. ¿A qué? A la palabra, como si fuera una ¿qué? Una antorcha que ¿qué? Apagada. Una antorcha que alumbra. ¿En dónde? En un lugar oscuro. Entonces tenemos que poner atención a esa antorcha. En tanto que ¿qué? Que el lucero de la mañana brilla en nuestros corazones. Hay que estar atentos a la palabra de Dios como el náufrago, ¿verdad? Siempre nos ponen ese ejemplo, como el náufrago va en su lanchita, va en su barquito, va en su yate, lo agarró la tormenta, está, pero aquello está tremendo, mano, y que se ahoga y no se ahoga y ya parece más pescado que una sirena y se ay, sálvame, Señor, y de pronto ve por allá, mano, una lucecita por allá y el marinero sabe, dice, ahí está mi salvación. Y va hacia allá. Y no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué sirve el oír la palabra? Para no salirnos del camino. Ir a puerto seguro. Entonces, tenemos que ser diligentes. Diligentes. Acerca de lo de la fe ya se lo dije, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Entendiendo. Entendiendo. Leo la Biblia, leo la palabra y escucho la voz, porque me habla Dios, me revela su palabra en este momento y ahí mi fe se fortalece, surge la fe en esto. Yo creo esto porque Dios me lo está hablando. Yo creo esto porque Dios me lo está hablando. Les decía yo ahora que estuvimos allá en un ratito ahí que me dejaron hablar porque son muy egoístas. Les comentaba yo acerca de este texto bíblico que te lo voy a hablar, mira. Ya les he comentado que estaba yo a punto de regresarme, así como los soldados de Hernán Cortés, cuando se les puso dura la bronca, pensaron en regresarse a España. Y así yo, cuando vi un broncón aquí en León, yo dije, yo me voy para Chilangolandia, pues ya tengo en mi casa, tengo todo que ando aquí batallándole, man. No me sabían valorar para nada y yo me regreso. Pues es para que no se me duerman, Evita. Pues si no, ya me alargué un montón, luego me pongo con mi cara de serio y sin un chascarrillo, pues se me duermen. Y ya no vienen dentro de 8 días. Ya andaba yo que me iba, man. Ya andaba que me iba. Y que el Señor me habla. Me dijo, tú eres un ciego y no sabes ni para dónde vas. Pero yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Porque es así. Dios siempre nos pasa la prueba. Primero va la prueba. Primero. En la escuelita vas y aprendes, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, y luego te hacen un examen. Dios siempre está al revés. Te digo, yo ya soy de estos, de el inconforme. Dios, Dios siempre actúa al revés. Primero te hace el examen y ya que lo reprobaste, te dice, ¿ya viste dónde reprobaste? Sí, entonces ahora aprende eso. Y surte más efecto, mano. Fíjate lo que me dijo Dios ese día y por eso me quedé, de veras. Porque me puse a llorar de que Dios me habló, me consoló, me animó, me impulsó. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Tú eres un ciego e ignorante, pero yo te voy a guiar. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Qué miedo da, ¿verdad? Caminar por un lado que no conoces. Llegas a un trabajo nuevo y a cualquier parte nueva. Lo desconocido nos da temor. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Fíjate qué hermoso. Tú no ves nada, estás en tinieblas, pero yo voy a darte la luz, dijo Dios. Y lo escabroso en llanuras, estas cosas les haré y no los desampararé. Y a llorar. En el año de 1990, aquí está la fecha,
1996. Marzo de 1996. Cuando Dios me quemó los barquitos, dijo, para atrás ni para recargar, dijo, te quemo el barco y te me quedas aquí. Ahora ya no me quiero ir, aunque me corran. Ok, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Primero, bueno, tenemos que estar atentos en las predicaciones, tomar apuntes, ¿no? Traer una libretita y estar apuntando, aunque sean puras, ¿verdad? Del payasito de la tele, pues yo las apunto, algún día para algo me va a servir una sangronada de esas, pero principalmente apuntar la palabra de Dios, apuntar de lo que oímos, meditando en la Sagrada, cuando leemos la Biblia, meditando, porque mira, hay promesa impresionante, creyendo lo que escuchamos, esto es escuchar con fe. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra, entonces ¿cómo nos pide que escuchemos con fe? ¿No? Es estar atentos, estar atento, ver lo que decía ahorita, ver, ¿no? Lo que dice el Señor Jesucristo, mira que te entre, que te penetre la palabra. Porque cuando Dios ve mi disposición a escuchar, entonces Él es el que va a obrar. Y entonces viene el texto ahí que está en Hebreos 4:2. Y la palabra que está aquí dice que no les aprovechó la palabra a los hebreos porque no iba acompañada de fe. Esto es, no creyeron lo que escucharon, no lo creyeron, porque la palabra que está aquí dice hablar, combinar o asimilar. Esto es, que podamos entender. Escuchando con diligencia la palabra de Dios, que es lo que nos dijo acá el Señor. Entonces, estamos viendo tres tipos de personas. ¿De cuál tipo de personas somos nosotros? ¿O qué tipo de persona quisiéramos ser? ¿No? ¿Qué tipo de persona quisiéramos ser? Sabemos que si escuchamos la palabra de Dios, vamos nosotros a tener bendición y bendición impresionante. Porque dice el Señor Jesucristo, que aquel que escucha la palabra es una persona que es bienaventurada. Si tú de pronto te encontraste con la persona que es lenta para oír, pues hay que esforzarse, hay que esforzarse. Cuesta trabajo, pero hay que dedicarle un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Así sean 3 capítulos en un día, así sean 3, pero léetelos, porque la palabra sola, por sí sola, dice que es espíritu y es vida. Esta palabra que vas a leer va a estar alimentando tu alma, va a estar alimentando tu espíritu. Nos va a fortalecer espiritualmente. Momento dado el Espíritu Santo tiene de qué echar mano. Además, fíjate bien, hay una promesa del Señor Jesucristo en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que el que tú tengas la palabra morando y la escuches, que es lo más importante, ¿verdad? Escuchar con atención, meditar la palabra, ¿qué va a hacer esto? Te va a garantizar que la presencia de Dios va a estar ahí. Ah, y si no leo no está, sí está, sí está. Pero cuando estás alimentado de la palabra, está en plenitud. Dios manifestándose en plenitud, ¿no? Ok, entonces dice que escuchar con diligencia, cuestionando la palabra de Dios. ¿Te encuentras de pronto con el inconforme? ¿No estás de acuerdo con lo que Dios dice? Pídele al Señor que Él te muestre, que Él te revele, que sea Él el que nos esté hablando. Dile, Señor, yo no escucho tu voz, déjame escuchar tu voz, háblame, Señor, háblame. Oramos con regularidad, pasamos tiempo y le dedicamos un tiempo a Él para hablar. Y de lo que te hable ahí en la intimidad, ten la seguridad que eso jamás se te va a ir en tu vida, jamás. Ahí vas a encontrar la fortaleza que tanto necesitamos a veces para caminar. Acordándonos de esto, que Dios nos habla de viva voz, no letra,
su voz. Y procuremos decir, ser de un buen corazón, de un corazón. Yo anhelaría recto y puro. Fíjate lo que dice el Señor y voy a terminar y le voy a pedir de favor que alguien nos guíe con una oración. Dice, escuchen, es la versión que es latinoamericana. Escúchenme bien, dice el Señor, y comerán lo bueno. Escúchenme bien y comerán lo bueno. Y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y si usted es guiado en este momento por Dios para orar, le voy a pedir el favor que se levante sin pena, se levante y haga una oración por todos nosotros. Lo vamos a acompañar o la vamos a acompañar.